Bienvenidos a otro episodio de Venezuela Weekly. Hoy nos encontramos con John Magdaleno, politólogo, magíster en ciencias políticas y especialista en análisis de datos, además profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y de la Universidad Central de Venezuela. Magdaleno ha sido una voz importante en la discusión pública en cuanto a la estrategia opositora, insistiendo por la ruta electoral desde hace varios años. Y hoy aquella ruta se ha vuelto el consenso de la oposición a medida que nos aproximamos a las elecciones presidenciales del 28 de julio. Profesor, muchas gracias por estar aquí hoy. A tu orden, Tony. Un gusto. Hoy justamente vamos a estar hablando sobre la posibilidad de una transición democrática negociada en Venezuela a partir de las elecciones del 28 de julio. Tú siempre has sido una voz en la discusión pública muy en pro de la estrategia electoral en la oposición e indudablemente esa estrategia es la que se ha posicionado y ha terminado dominando la estrategia unitaria de la coalición opositora. Y recientemente, esta semana, un reporte de riesgo de Barclays, el banco inglés, hablaba de una posibilidad significativa de una transición democrática en Venezuela y mencionaba los malos cálculos del gobierno como un posible catalizador de este evento. ¿Se está dando en Venezuela las condiciones para una transición democrática? En mi opinión, sí. Y yo leí el reporte de Barclays anoche, por cierto, pero sin pensar que tenía que ver algo con la entrevista, no pensaba que lo ibas a mencionar. Y efectivamente coincido con lo que allí se dice, y sobre todo con una expresión que se utiliza, que tú recuerdas, lo de los errores de cálculo. Hay un paper muy importante de Daniel Trisman, en donde él contabiliza el número de casos de transiciones que se iniciaron en virtud de un error de cálculo de los principales decisores del régimen autocrático. Y en efecto, hay una cadena consecutiva de errores que se vienen cometiendo desde el régimen autoritario venezolano. Vamos, señalemos solo algunos de los más recientes. La primaria. La primaria. Es decir, creo que ahí hubo un error de cálculo. Se pensó que la primaria iba a ser un fracaso. Por cierto que me comentan extraoficialmente que habían dos tesis rivales dentro de la coalición dominante. Una tesis sugería la idea de que como el evento iba a ser un fracaso había que dejarlo correr, y la otra tesis sostenía que había que detenerlo mediante una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, se impuso la tesis de dejarlo correr y mira tú el resultado, ¿no? Una participación que ni María Corina Machado esperaba. Sí, pero sí era previsible porque las encuestas por muestreo, por ejemplo las de Delfos, también las de Consultores 21, también las de Datincorp, también las de Data Analysis venían sugiriendo desde 2023 que había un crecimiento muy claro de la disposición a participar. Yo no entiendo por qué eso sorprendió a la gente, porque el techo incluso de participación podía llegar a ser 3 millones y fueron alrededor de 2.500.000, o sea que estuvo bastante cerca de lo que los estudios habían sugerido. ¿Y qué otros errores de cálculo han habido? Bueno, por ejemplo, la forma como se ha encarado la campaña, los poderes de veto que se utilizaron para impedir la candidatura de María Corina, la de Corina Lloris, y hubo varios vetos adicionales. Sí. Que yo sepa, sí, claro, extraoficiales, pero que yo sepa se vetaron a dos candidatos, dos posibles candidatos más. Entonces eso fue un error de cálculo. Permitir que Edmundo compitiera es otro error de cálculo. La forma como se ha desarrollado la campaña, una campaña, vamos, muy rara de parte del oficialismo. El oficialismo usualmente crece en las campañas electorales. Eso está históricamente registrado en las encuestas, pero el crecimiento ha sido más o menos marginal, en sentido estadístico, quiero decir, en esta oportunidad. Una campaña que persigue lo que hacen los otros candidatos, María Corina y Edmundo. Una campaña que ya no tiene la capacidad de soltar dinero a la calle como había ocurrido en el pasado. Es decir, en efecto han habido varios errores de cálculo. Y las medidas punitivas del CENIAT contra la población común. Sí, que reaviva la irritación y el malestar y las amenazas permanentes sobre la inhabilitación eventual de Edmundo o de las tarjetas. Eso más bien lo que hace es incrementar el nivel de rechazo. Y considerando el poco cumplimiento o cumplimiento parcial en el mejor de los casos por parte del chavismo del acuerdo de Barbados, ¿qué rol deben tener las negociaciones y qué rol han tenido las negociaciones en este proceso? Bueno, las negociaciones fueron importantes para permitir, por ejemplo, la celebración de la primaria. Quizá ese sea el elemento fáctico que pudo permitir a la postre su desarrollo. Era el compromiso que había asumido el gobierno frente a actores internacionales, no solo frente a la oposición. Ahora, he sostenido la idea de que en Venezuela conviene intentar estimular una transición negociada
por dos razones que me parece que son de mucha importancia académica y política. Un estudio de Guo y Stradioto, por cierto, el libro está aquí atrás, de 2016, confirma, después de examinar una larga lista de casos, 128 examinan Guo y Stradioto, casos de transiciones a la democracia, confirman que la transición negociada ofrece mejores perspectivas para la democracia en el futuro una vez que se instala. Y lo miden concretamente con dos variables. Las democracias resultantes de transiciones negociadas son más perdurables en el tiempo y son democracias de mayor calidad. Ese hallazgo para mí fue muy importante porque no era un capricho, por tanto, que la oposición política insistiera en esa vía. Ahora, aquí viene el otro detalle. La negociación no va a avanzar, en mi opinión, de forma significativa hasta que no se produzca una situación límite. Es decir, los actores del oficialismo, en mi opinión, no van a hacer concesiones relevantes en la restitución de garantías y eventualmente en el retiro del poder si no se produce una situación límite. Esa situación límite la puede plantear la elección presidencial del 28 de julio. Una victoria del mundo, por ejemplo. Una victoria holgada, además. Una victoria holgada que, en mi opinión, tendría que estar contenida entre 6 y 10 puntos porcentuales. El famoso knockout. Exactamente. Entonces, si eso se produce, ¿cuál es el efecto político que eso tiene? El efecto político práctico. Le plantea unos dilemas estratégicos al régimen autoritario. El primero de ellos es, ¿hacemos fraude o no? Una victoria holgada obviamente complica las posibilidades de que un cuadro de irregularidades severas de tipo electoral o un eventual fraude pueda ser cometido sin que tenga algún efecto. Entonces eso es obviamente cada vez más difícil mientras más abultada sea la brecha. Entonces lo que quiero decir con esto es que la negociación no va a avanzar hasta la elección presidencial, en mi opinión. Es el inicio, no es el final. Podría ser el inicio de la negociación. Voy a poner este ejemplo muy rápido, yo sé que estamos limitados. No te preocupes. En Nicaragua, en el año 90, cuando compite Violeta Chamorro contra Daniel Ortega, lo he dicho en muchas oportunidades porque me parece un ejemplo didácticamente relevante. Bueno, Violeta Chamorro gana por una ventaja abultada y allí arranca una negociación con Ortega. ¿Y cómo arranca esa negociación? Ortega le dice, bueno, si usted quiere que reconozca los resultados, tenemos que empezar a discutir algunas cosas. La primera exigencia que yo tengo que hacer es que el ministro de la Defensa, Humberto Ortega, mi hermano, siga siendo ministro de la Defensa. Por cierto, ahorita está preso. Es decir, Daniel Ortega lo metió preso. No sabía esa parte. Su hermano lo metió preso. Ahora, en estos días. Por eso no tenía idea. Sí. Wow, ok. Y justamente también en las ciencias políticas se habla mucho que en las transiciones negociadas o pacíficas tienden a venir, o un catalizador de esos procesos son los quiebres en las coaliciones de poder. Sí. Por ejemplo, el caso de Sudáfrica con de Klerk, que él inicia el proceso de desmantelamiento del apartheid antes de la victoria de Nelson Mandela. ¿En Venezuela hay indicios de esto, incentivos para que esto suceda? Bueno, es una pregunta muy relevante porque es un punto en el que he insistido mucho. Se tiene la idea, en la conversación cotidiana en Venezuela, se tiene la idea de que, por ejemplo, una coyuntura electoral, tiene el efecto de producir un inmediato quiebre y, por tanto, un desmantelamiento automático del régimen autoritario. Esto no ocurre así. Es decir, la experiencia comparada sugiere que eso no ocurre así. Por lo regular, hay una negociación acerca de los términos en los cuales se produce la transición. Y sí, en mi propia investigación, que ya cumple 10 años este año, se llega rápidamente a la conclusión de que el factor político más importante son divisiones o fracturas al interior de la coalición dominante. Hay un primer antecedente de relevancia en Venezuela, el caso de la ISAMI. Extraoficialmente lo que se dice es que el dinero que se pierde, unos dicen 23.000 millones, pero una contabilidad sacada por Transparencia Venezuela llega a 16.000 millones. El dinero que se pierde en parte está asociado a su eventual uso en una campaña electoral presidencial para la cual aparentemente se estaba preparando el ISAMI. Repito, según esta información extraoficial. Okay. Es decir, que el ISAMI, en el caso de ser cierta esa versión, estaba pensando en el lanzamiento de su candidatura presidencial, por tanto, en rivalizar internamente con Maduro. Si eso fuese cierto, ignoro en verdad si lo es, pero si eso fuese cierto, eso sería una señal bastante elocuente de una posible fractura interna. Bueno, y están las llamadas que filtró el fiscal general Tarek William Saab, donde se ve cierto indicio de conspiración por parte de la ISAMI, de ser ciertas.
De ser cierta. de ser cierta. Sí, claro. ¿Y qué rol están cumpliendo la presión doméstica e internacional en este proceso? ¿Están creando las condiciones necesarias para una transición? Porque pareciera que la candidatura último minuto de Edmundo, originalmente como un candidato tapa, Sí. en gran medida fue propiciada por el llamado público y muy inesperado de los gobiernos de Petro y Lula, que además han continuado en esa misma línea públicamente de presionar al gobierno de Maduro en permitir más garantías, además de, por supuesto, los Estados Unidos. Y en Venezuela también, bueno, María Corina Machado, con el apoyo de toda la coalición unitaria, han estado movilizando a la población internamente y han creado más presión doméstica, sin duda, que la que podía haber hace 1 o 2 años en el país. Entonces, ¿qué rol están teniendo estas presiones y si están creando las condiciones? Sí, y es una pregunta muy importante porque buena parte de la investigación empírico-analítica se dedica a responder. Sin duda hay mucha presión internacional en muchos de los episodios exitosos de democratización, pero si me preguntaras una opinión muy personal, Tony, creo que las variables domésticas son las verdaderamente decisivas. Es decir, primero, si se configura una verdadera voluntad de cambio político entre una mayoría sustantiva. Segundo, si esa mayoría o una parte importante de ella está dispuesta a movilizarse colectivamente para presionar en esa dirección. Tercero, si el liderazgo logra un mínimo de coordinación estratégica como para que la presión sea más eficaz, porque ha ocurrido en el pasado que han habido ciclos de movilización colectiva, pero ha habido desacuerdos estratégicos de relevancia entre el liderazgo opositor. Está ocurriendo que hay unos acuerdos básicos. No digo que no haya diferencias, las hay, cosa natural y sana por demás, pero sí han logrado tramitarse la mayor parte de ellas por intermedio de decisiones de... Y hay un consenso de la estrategia. Hay un consenso alrededor de la estrategia política para intentar promover el cambio, por la cual he peleado muchos años consecutivos en Venezuela. Eso es verdad. Tengo muchos años diciendo la oposición no se puede apartar del camino electoral, perdón, por 3 razones básicas, Tony, que era bastante fácil de entender hace mucho tiempo. Cuando tú dejas de participar en una coyuntura electoral a sabiendas de que no hay elecciones libres y competitivas en un régimen autoritario hegemónico como el venezolano, cuando tú dejas de participar, dejas de desarrollar capacidades organizativas, pierdes capacidades de movilización colectiva, pierdes incluso conexión con la sociedad. Entonces era claro que cada vez que tú dejabas de participar, no solo que le dejabas el terreno libre al oficialismo, sino que perdías condiciones. Eso es como el individuo que va al Ávila, a Sabas Nieves todos los días y hace ese recorrido en media hora. Si deja de hacerlo durante un año consecutivo, pierde capacidades. Entonces la siguiente vez que vaya probablemente se tome 1 hora o 45 minutos, dependiendo de cuán desentrenado esté. Bueno, eso es lo que ocurrió en Venezuela. Y ese fue otro de los efectos de la primaria, ¿no? Sí. Revivir las redes partidistas, la movilización, la conexión con la población. Sí, aunque ya eso había ocurrido, es decir, esa reconexión de una parte del país con la elección, con una coyuntura electoral, había ocurrido en las elecciones del año 2021 y finalmente con el caso de Barinas del año 22. Precisamente le quiero preguntar de la repetición de las elecciones de Barinas de enero del 2022, que fueron otro evento fundamental para crear esta coyuntura en la que estamos. En 2021, Freddy Superlano, Voluntad Popular, gana la gobernación por un margen muy corto del estado de Barinas, donde nació Hugo Chávez, fundamental para el chavismo, y el Tribunal Supremo de Justicia dice que Superlano está inhabilitado, a pesar de una suerte de amnistía que había dado Maduro, y ordena una repetición de las elecciones. Y la oposición vuelve a ir a esas elecciones y ganan por un margen muchísimo mayor que incluso en la primera ronda y se ganan el Belén chavista, ¿no? Donde nació Hugo Chávez. Entonces, ¿qué elementos fueron fundamentales para asegurar esa victoria tan estruendosa de la repetición de las elecciones y en qué se asemejan las elecciones de Barinas con las presidenciales del 28 de julio? Sí, en el caso de Barinas convergen varias cosas. Primero, la propia sentencia del TSJ admite que Superlano gana. Es decir, la propia sentencia dice que él obtiene más votos que Argenis Chávez, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Además, viniendo de Voluntad Popular. Sí, claro, pero era muy curioso que se admitiera en la sentencia que en efecto había obtenido más votos que Argenis Chávez. La misma sentencia que lo termina inhabilitando es la misma sentencia que reconoce que él, en efecto, obtiene mayor votación. Y yo creo que eso terminó de irritar mucho más a la población de Barinas. En la repetición se registra un incremento de la participación electoral de los barineses. Es un dato muy importante porque efectivamente se utiliza el episodio de inhabilitación, entre otras cosas, para denunciar el atropello y se le propone un call to action a la gente. Bueno, frente al atropello, ¿qué opción estratégica te queda? Movilizarte con más fuerza. Eso es lo que se hizo en Barinas. Ahora, un elemento vital en Barinas es que rápidamente los líderes de oposición se pusieron de acuerdo.
rápidamente. Hubo un, digamos, escarceo con la posibilidad de que la candidata fuese la señora de Superlano, la esposa. Y también se testeó la posibilidad de que Julio César Reyes fuese candidato y ambos fueron inhabilitados al instante. Entonces fíjate cómo opera esto. Frente al atropello, ¿cuál es la respuesta ciudadana más eficaz? Insistir en la ruta. Insistir en la ruta electoral. Claro que no es grato, digamos, atestiguar el atropello. Claro que no lo es. Claro que es una demostración, una vez más, de autoritarismo. Claro que es una violación de garantías fundamentales. Pero ¿cuál es la respuesta estratégica que puede llegar a ser más eficaz a la postre? Insistir en la ruta electoral. Entonces, yo estuve en Barinas haciendo algunos estudios, algunas investigaciones, grupos focales. Se encargó una encuesta por muestreo y en efecto se podía verificar el nivel de irritación de la gente. Por tanto, el acierto tiene que ver, por un lado, con la coordinación estratégica del liderazgo opositor en el Estado, con el respaldo que reciben, en efecto, del liderazgo nacional, cosa que no siempre ocurre, y por otro lado, con la insistencia en el camino. De hecho, se utiliza el atropello para irritar más a la gente, para motivarla a ir a votar, porque es que la rabia es un movilizador. Que puede estar pasando ahorita, ¿no? Sí. Con el cierre del local de las empanadas. Lo que pasa es que hay que saber canalizar bien la rabia. Si a la rabia hay que reconducirla. Si usted deja a la rabia seguir sola, puede haber violencia política o social. Eso no conviene. Claro. ¿Sí? La rabia, cuando es reconducida por intermedio de un canal para que la gente manifieste su descontento, su malestar, su verdadera preferencia, eso sí puede tener un resultado positivo a la postre. Y además en la segunda ronda, la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática, vamos a llamarla la oposición mainstream o hegemónica, por llamarla de alguna manera, logra el apoyo de fuerzas externas que en la primera ronda no hayan apoyado a Superlano. Sí. Y ahora estamos viendo, bueno, que González Urrutia no solo recibió el apoyo de partidos como el MAS, por ejemplo, que están fuera de la plataforma unitaria, sino, por ejemplo, muchos alcaldes que fueron electos por la Alianza Democrática y que el gobierno les ha respondido con inhabilitaciones express en Nueva Esparta, en Trujillo. Ayer se arrestó a un alcalde del estado Táchira también que apoyó también al mundo González Urrutia. Sí. Entonces, pareciera que hay un elemento similar en esa manera de recoger a las fuerzas externas ahorita a la plataforma unitaria, antes a la MUD, en crear estas coaliciones y canalizar estas rabias, ¿no? Sí, y es parte de los errores que está cometiendo el gobierno. Si el gobierno cree que puede seguir operando con el mismo formato y los mismos procedimientos y las mismas prácticas autoritarias, y resulta que eso le da mucha mayor fuerza a la voluntad de cambio. Es decir, la voluntad de cambio está expresando no solamente una frustración de expectativas o un desencanto con el mal desempeño económico-financiero del gobierno, sí, que tiene unas repercusiones sociales tremendamente negativas, sino que también allí está contenida, digamos, está contenido el rechazo a la forma como en efecto el gobierno opera, la forma como procede, la forma como trata la disidencia de la oposición, la forma como se violan garantías, la forma como se comunica incluso públicamente. Es decir, ahí está concentrado todo el rechazo durante los 25 años. Claro, de hecho, pienso cuando habla de estos atropellos y de la rabia que generan, se me viene a la mente el caso de las vendedoras empanadas en Guárico, que fueron cerradas por el CENIAT, y me llama muchísimo la atención que ayer Venevisión hizo un reportaje sobre ellas y las mencionaba como símbolo de la lucha que inspira a Venezuela. Las hermanas Hernández de Corozopando, ubicado en la zona sur del estado Guárico, son el símbolo de la lucha que inspira a Venezuela por sus capacidades de transformar las crisis en oportunidades. Pero el reto más grande de transformación lo vivieron recientemente cuando fueron cerrados y multados por el órgano fiscalizador, luego de atender a la dirigente nacional de oposición, María Corina Machado, y su comitiva con 14 desayunos. La verdad, uno no se lo espera en el contexto de censura que estamos viviendo y hemos visto Televen y a Venevisión cada vez mostrar más la campaña, entrevistar a figuras de la plataforma unitaria, incluso cubrir campañas de María Corina Machado. Pueden ser esos símbolos o guiños desde el sector mediático de quizás una transición en proceso, como sucedió por ejemplo en Chile al final de la dictadura de Pinochet, donde la famosa dicta blanda, las bandas de rock se pusieron más críticas, los medios empezaron a publicar de manera más libre en respuesta a lo que se venía sintiendo en el ambiente. Bueno, diría el maestro Juan Lins, que tú tienes que haber estudiado, porque tú también estudiaste ciencias políticas. Hay 4 señales muy importantes de crisis de legitimidad de fondo, profunda, de un régimen autoritario.
Una, aumenta el número de socios insatisfechos dentro de la coalición dominante. La segunda, es cada vez más costoso para la coalición dominante violar garantías sin que ello tenga efecto. ¿Sí? Este es el punto del que estamos hablando. El tercero es que se incrementan los umbrales de movilización política y social. Y el cuarto es que los costos de la represión se incrementan. Cuando tú tienes el cuadro de esas cuatro variables, tú tienes una oportunidad. Subrayo esto porque hay mucha gente, digamos, muy entusiasmada, obviamente, por el clima de opinión que se vive hoy en Venezuela. Dice, bueno, ahora es inevitable la transición. No, ninguna transición es inevitable, seamos serios. Lo que hay es una gran oportunidad, la mejor oportunidad que ha habido en 25 años, sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, claro está, lo que está ocurriendo es que hay un creciente desafío, una creciente contestación a las prácticas autoritarias, porque se percibe que nos podemos estar aproximando a una transición a la democracia. Yo coincido con esa lectura. Yo creo que sí nos podemos estar aproximando a una transición a la democracia. Si las cosas se hacen bien. O sea, que esa contestación puede ir incluso desde los grandes medios. Bueno, es lo que está ocurriendo. Interesante. Es decir, que unos medios tan presionados como los canales de televisión de señal abierta, en caso de Venevisión, estén ya atreviéndose no solo a cubrir la campaña, que puede ser más fácil de justificar, sino a hacer un reportaje sobre las señoras de las empanadas. Eso habla obviamente de una lectura interna del canal, por supuesto. Puede estarse percibiendo que nos aproximamos a una transición. Y obviamente siempre existe el miedo en la población de un fraude electoral, por ejemplo, que se repita lo que sucedió con Andrés Velázquez en las regionales del 2017, que incluso él teniendo los resultados en base a sus testigos, no se respetó el resultado que tenían ellos, se dio victoria al candidato del PSUV, por supuesto en números sumamente dudosos en elecciones sin testigos opositores como las de la Constituyente del 2017 o el reciente referéndum del Esequibo. ¿Son suficientes los testigos de mesa para evitar una situación así o qué otras cuestiones puede asegurarle a la oposición que se respete la integridad del voto? Esa es una pregunta muy importante. Efectivamente, la elección del año 2017, la de octubre, la elección de gobernadores, es el único caso documentado de verdadero fraude en el sentido politológico de la expresión. Yo sé que para los abogados cualquier irregularidad que se comete en el proceso equivale a un fraude. Pero el fraude que más nos interesa a los politólogos es obviamente cuando se altera la genuina voluntad popular. Y se sabe que Andrés Velázquez ganó por las actas. Lo que termina ocurriendo es que hay forjamiento de actas de 3 centros electorales, por cierto, rurales, muy apartados de la capital del estado y por tanto con dificultades de acceso. Ahí hay una característica muy importante porque allí tendría que ponerse el foco, en mi opinión, de cara a la presidencial. Es decir, centros electorales alejados, típicamente rurales, con muchas dificultades de acceso y, por cierto, que plantean problemas de seguridad. Entonces, la lección clara que deja ese caso, y por eso lo he mencionado en varias entrevistas en el pasado, la lección clara que deja ese caso es, por un lado, sí, los testigos y miembros de mesa son imprescindibles, pero hace falta una operación de soporte a los testigos y miembros de mesa. No es solo el cachito y el jugo o el café el soporte que se requiere, tampoco es solamente la asistencia legal, digamos, de abogados que están familiarizados con la materia electoral. Se requiere un soporte ciudadano. Es decir, la gran señal que hay que dar desde muy temprano en la mañana, el día de la elección presidencial, el 28 de julio, es que la gente está dispuesta a defender los votos. Y eso tiene una traducción muy concreta, en mi opinión. Lo he dicho durante años consecutivos, lo voy a repetir. Si en Venezuela se reúnen alrededor de 2, 3 millones de personas, o una cifra cercana a esa meta, de venezolanos que se quedan en el centro de votación para vigilar el proceso, que no equivale a otra cosa que aumentar los costos de la represión, de la eventual represión, y de eventuales irregularidades y hasta un potencial fraude. Si eso ocurre, obviamente el régimen autoritario venezolano lo va a tener más cuesta arriba. Porque el dilema que esto plantea, así como existe el dilema de, bueno, hacemos irregularidades, cometemos irregularidades severas de índole electoral, intentamos un fraude, existe otro dilema que es, ¿reprimimos masivamente o no? Esos son los dos grandes dilemas que se plantean en este tipo de coyunturas. Y si usted tiene a 2, 3 millones de personas en las calles, alrededor de los centros de votación, obviamente el costo va a ser mucho más elevado. Así que tu pregunta es muy interesante porque
No basta con testigos y miembros de mesa, aunque ellos son imprescindibles sin duda. No basta con la operación logística de soporte tradicional. No basta con la asistencia legal de costumbre. Es decir, se requiere un soporte adicional que eleve, por un lado, los niveles de seguridad con los que ellos van a contar para hacer su trabajo. En la elección de presidencial del 28 de julio se pueden presentar colectivos violentos. Puede haber provocaciones, puede haber intentos de desalojo de testigos y miembros de mesa. ¿Cómo intenta evitarse eso con una presencia masiva de los ciudadanos en los centros electorales? ¿Y usted ve a la oposición preparando ese soporte adicional y además cubriendo los centros rurales y remotos? Bueno, yo lo he sugerido, en privado y en público, lo he sugerido. Se sabe que en Barinas, además de esa operación, de tener un contingente de ciudadanos que vigilaran el proceso, se sabe que hubo adicionalmente un contingente de comunicadores, ¿sí? Y de ciudadanos grabando las incidencias en los centros de votación. Eso puede ayudar. Esa puede ser una forma de monitorear y documentar el proceso en cada... Es los infociudadanos, exactamente. ¿Y la observación electoral internacional, considerando que el Centro Carter confirmó? Bueno, cuando menos viene el Centro Carter. Ya sabemos que la Unión Europea no, pero me parece que es de mucha utilidad que el Centro Carter esté, que tiene mucha experiencia en las elecciones venezolanas. ¿Y pueden asegurar resultados más limpios? Bueno, a ver, el aseguramiento no depende de un observador internacional. El aseguramiento de la limpieza, la transparencia de una elección. Sabemos que esta no va a ser una elección libre, competitiva, justa, imparcial e internacionalmente verificable como Dios manda. Esta es una elección, en el mejor de los casos, semicompetitiva si no se cometen mayores irregularidades electorales, y eso lo tenemos que ver el día de la elección. Es decir, esta puede ser, Tony, una de las elecciones más sucias que se hayan presentado en los 25 años en Venezuela. Lo que hay que procurar es, obviamente, elevar el costo de tales cosas, de las irregularidades, de los intentos de fraude, etcétera, etcétera. ¿Y existe realmente la posibilidad de que las elecciones se suspendan o pospongan como se ha discutido en días recientes? Me lo figuro como un escenario. Lo que creo es que si eso ocurre, va a ser más costoso para el gobierno y eso, me pregunto, ¿le dará alguna garantía de que en la próxima fecha pueda obtener un mejor resultado? Yo soy de los que piensan que si el gobierno prolonga más o posterga la fecha, en la fecha ulterior, como ocurrió con Barinas, el resultado va a ser peor. Entonces, yo puedo entender los dilemas a los que está sometida la coalición dominante en este momento del régimen autoritario venezolano, pero es que luego va a ser peor. En este momento quizá pueda tener alguna capacidad de negociación precisamente en virtud del resultado. Además que una suspensión elimina la posibilidad de algún tipo de legitimación electoral que ha sido tan importante para el chavismo y para las fuerzas políticas de este país históricamente. Sí, y es un punto de mucha importancia analítica y política, porque en el pasado, y esta es una concepción que creo que, concepción equivocada al fin, ha dominado la lectura política del chavismo. El chavismo cree que la democracia consiste esencialmente en legitimación de origen y sin reparar con demasiado cuidado en las condiciones en las que se presenta la consulta electoral. Entonces, este es un error de partida muy severo. La democracia involucra legitimación de origen y legitimación por desempeño. Si no hay legitimación por desempeño, es decir, si usted es electo en una elección no competitiva y de paso, que ya plantea serios problemas de legitimación de origen y de paso se comporta como antidemocrático, entonces, bueno, usted en efecto no puede gozar de legitimación democrática. Entonces, tu punto es muy importante porque si en efecto se intenta postergar la elección, esto va a socavar mucho más, en mi opinión, esas bases de respaldo que le quedan al chavismo, tanto en la población, que ya se sabe que es una minoría, como entre factores de poder. Es decir, el riesgo que estaría corriendo el gobierno en ese caso y el régimen en su conjunto es que se fracture internamente la coalición. Porque algunos se preguntarán allá adentro, bueno, ¿y qué capacidad de negociación nos queda en lo sucesivo? Claro, y para ir cerrando, hablando de estos temas y de los costos, hoy en día son más altos los costos de permanencia del gobierno si desconociese los resultados o intentase hacer un fraude masivo como el de Ferdinand Marcos en 1986 en Filipinas, que los de una transición negociada. Sí, claro. Es decir, si se produjera la negociación con motivo de la presidencial, esos costos de salida obviamente serían mucho menores que los costos de salida correspondientes a una
fecha ulterior. Y respecto de los costos de permanencia, mientras más tú alteres el fundamento de la legitimación de las autoridades, obviamente los costos de permanencia se incrementan. Es decir, el riesgo, repito, que corre el gobierno, si acaso implementara ese escenario, es que se le puede fracturar la coalición dominante, que es la expresión, vamos, más aguda y quizá más seria para un régimen autoritario. Cuando se te fractura la coalición dominante, ya eso quiere decir que las bases sobre las cuales se soportaba el régimen político no se pueden sostener. Entonces sí, efectivamente. Y qué bueno que lo mencionas, porque hay un debate por esta semana sobre costos de permanencia y costos de salida. En verdad, politológicamente, quien se aproximó al tema hace muchos años ya fue el maestro Robert Dahl en La Poliarquía, en el legendario libro de La Poliarquía. La Poliarquía en la edición en inglés, en la primera edición del año 72. Pero ahí Robert Dahl en verdad no hablaba de costos de salida y costos de permanencia, hablaba de costos de tolerancia y costos de la represión. Muy bien, me van a perdonar la inmodestia, pero lo tengo que decir porque, como en Venezuela es habitual el deporte atribuirse ideas que no son suyas, el que escribe por primera vez sobre eso, que introduce estas dos categorías analíticas hasta donde yo puedo saber, soy yo. Es decir, el que por primera vez habla de costos de salida y de permanencia, inspirado en el análisis de Dahl de los costos de tolerancia y costos de represión, que lo escribe en un trabajo académico, pues soy yo. Pero no lo digo para hacerme mercadeo, lo digo porque hay gente que refuta o intenta refutar estas ideas sin darse cuenta de que en efecto sí tiene fundamentación politológica. Muchísimas gracias, profesor. Fue un gusto. A tu orden, Tony. A tu orden siempre. Que estés bien.